Hola con todos y todas, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Marjorie Pavón y en esta ocasión les voy a hablar sobre el siguiente tema: cómo soltar el miedo en las manos de Dios. Para eso vamos a ver dos ejemplos. El primero es cómo no debemos hacer para soltar el miedo y el siguiente es cómo sí debemos hacer para soltar el miedo en las manos de Dios. El primer ejemplo se encuentra en Mateo 14:30. La palabra de Dios dice: pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. Este versículo se trata sobre cuando Pedro quiso caminar sobre las aguas, cuando vio a Jesús caminar sobre las aguas, cuando tuvo su mirada fija en Jesús. Él pudo caminar sobre las aguas, pero cuando él empezó a ver los vientos, las fuertes tormentas, es decir, él vio las circunstancias a su alrededor y se hundió. Es decir, que él dejó de ver a Jesús. Entonces, la manera en la cual nosotros no vamos a poder soltar el miedo, más bien vamos a tener más miedo, es cuando veamos alrededor de nosotros las circunstancias difíciles, las circunstancias adversas que tengamos y cuando nosotros no ponemos nuestra mirada fija en Jesús. Eso es lo que nosotros no debemos hacer. Entonces, ¿qué sí debemos hacer para soltar el miedo? Vamos a leer el Salmo 56, versos 3 y 4. La palabra del Señor dice: pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Voy a contextualizarles un poco este versículo. Aquí está hablando David cuando él estaba siendo perseguido por el rey Saúl, porque David había matado a Goliat, el filisteo, que era un gran enemigo de los israelitas. Lo había derrotado en el nombre de Jehová, y el rey Saúl tuvo envidia, tuvo celos de David por esa causa y empezó a perseguirlo para matarlo. Entonces David huye a la tierra de los filisteos para resguardar su vida, y en ese momento, cuando él tuvo temor de que tal vez el rey Saúl lo matara, elevó una oración a Dios diciéndole que cuando él tenga miedo, él va a poner su confianza en Dios. Es decir, que la confianza es lo contrario del miedo. Es la fe que él tenía en Dios de que él lo iba a proteger y no iba a permitir que nadie le hiciera daño, y menos aún que el rey Saúl lo matara, porque también David sabía que Dios le había prometido que él iba a ser rey de Israel. Entonces, si él iba a ser rey de Israel, no había cómo nadie le hiciera daño, porque todavía no se cumplía la promesa de Dios. Y David estaba seguro de que la promesa de Dios se iba a cumplir. Entonces, nosotros debemos hacer lo mismo que hizo David. Dios tiene para cada uno de nosotros una promesa, un propósito específico, y que Él no va a permitir que nada malo nos pase hasta cumplir su propósito. Por eso es que nosotros no debemos temer a los seres humanos, no debemos temer del que nos puedan hacer, porque lo único que el ser humano puede hacernos es tal vez matar el cuerpo, pero el alma nunca podrán hacernos daño, porque el único que puede dar y quitar la vida es Dios. Él es el que da o quita la vida. Entonces, es la manera en que David enfrentó su miedo, es confiando en Dios, confiando en que Él tiene el control de su vida y el control de nuestra vida. Y sobre todo, si estamos bajo su voluntad, nosotros debemos obedecerle al Señor en todo lo que hagamos, y de esa manera estaremos seguros
que estamos caminando por su sendero, por el camino que Él quiere que nosotros andemos. Ahora vamos a ver de qué manera en específico podemos confiar en Dios. Para eso vamos a leer el siguiente versículo. Proverbios 20:24 dice: el Señor dirige nuestros pasos, entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? Este versículo nos dice que cada paso que nosotros demos en nuestra vida, si estamos obedeciendo a Dios, Él tiene el control. Es decir, que Dios sabe cada paso que nosotros damos en esta vida y que nada malo nos va a pasar y que no debemos intentar o tratar de entender todo lo que pasa, porque muchas veces no vamos a entenderlo y que aún así debemos confiar que el Señor sabe por lo que nos permite pasar en esta vida. Que si nosotros pasamos por algo, tal vez una situación difícil, si el Señor lo permite es porque Él tiene un bien mayor después de esa prueba. Y que en medio de la prueba Él nos va a fortalecer para poder pasarla y salir victoriosos. Y el resultado de pasar una prueba es tener mayor fe en Dios, mayor confianza en Él, por lo que Dios más anhela es que nosotros nos apeguemos cada vez y seamos más y más dependientes de Él. Les pongo un ejemplo que en anteriores videos les he dicho, que es el Señor Jesucristo tuvo que pasar por un dolor muy grande, que fue el dolor de la muerte de cruz, pero Dios le permitió pasar por ese dolor por un bien mayor, que era la salvación de toda la humanidad, para que en este momento, tanto yo como tú que estás escuchando y viendo este video, podamos tener acceso a Dios Padre y también a la vida eterna que Él nos ha prometido mediante Cristo Jesús. Entonces, miren, muchas veces probablemente nosotros no vamos a entender lo que va a pasar a nuestro alrededor. Muchas situaciones difíciles que pasan a nuestro alrededor, muchas veces no la entendemos por qué la estamos pasando, pero Dios sí sabe, y lo único que debemos hacer es poner nuestra confianza en Él y saber que Él está haciendo lo mejor para nosotros. También debemos saber que los caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros, que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros, como dice en Romanos 11:33. Qué grande es la riqueza y la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Es decir, que los caminos de Dios son inescrutables, inentendibles, que nosotros las decisiones que Dios toma para nuestras vidas no las vamos a entender muchas veces, y porque el conocimiento de Dios es tan infinito que nosotros no vamos a alcanzar a entender lo que Él quiere que pasemos. Pero lo único que sí sabemos es que después del camino que Él quiere que pasemos está la victoria, porque de una u otra manera Él tiene la victoria para nosotros, y que no debemos entender el medio del camino, porque únicamente debemos confiar en Dios. Ahí está la fe. La fe se basa en creer en algo que nosotros no podemos ver. Entonces, para soltar nuestros miedos es saber que Dios tiene el control de cada uno de nuestros pasos y de nuestra vida en total. Lo único que debemos hacer nosotros es obedecer su palabra en totalidad. Para terminar, mis queridos amigos, quiero leerles este salmo, que es Salmos 27, 13, 14, dice: sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor.
Sé valiente y esforzado, espera al Señor con paciencia. Es decir, a nosotros mismos nos debemos decir que debemos ser esforzados y valientes y que debemos esperar con paciencia la promesa que Dios nos haya hecho a cada uno de nosotros. Que nosotros, en lugar de tener miedo, debemos confiar en Dios y esperar con paciencia la promesa que Él nos haya hecho. Y mientras esperamos, debemos esforzarnos y ser valientes en lo que debamos hacer en el momento y dejar en las manos de Dios lo que a Él le corresponde. No intentar hacer lo que es el trabajo de Dios, no hacerlo nosotros, porque si nosotros lo hacemos, no lo vamos a hacer bien. Entonces, ese es el mensaje que hoy les quería dejar, mis queridos amigos. Les invito a que cualquier miedo, cualquier ansiedad o preocupación que tengamos, lo podamos dejar en las manos de Dios en oración y dejar de preocuparnos, porque sabemos que Dios tiene un propósito muy grande para cada uno de nosotros, que el principal es que le conozcamos y nos relacionemos con Él para poder tener la vida eterna, y también un propósito específico que Él tiene para nuestras vidas y que lo vamos a conocer conforme nos relacionamos con Él día con día. Entonces, dejemos nuestros miedos a un lado y decidamos confiar en Dios. Eso es lo que hoy les quería decir, mis queridos amigos. Entonces, eso, y si desean entregar su vida en las manos de Dios, les invito a que lo hagan en este momento haciendo una sencilla oración de entrega, donde le pueden decir al Señor lo siguiente. Van a cerrar sus ojitos y decirle: Dios Todopoderoso, te agradezco por un día más de vida, te agradezco por permitirme escuchar tu palabra. Señor, quiero entregar mi vida en tus manos. Te agradezco por el sacrificio que hiciste por mí en la cruz para que yo pueda ser salvo, Señor. Gracias por eso. Te pido, Señor, que entres en mi corazón, seas el Señor y Salvador de mi vida, y que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Hazme una nueva criatura. Y gracias, Señor, por abrirme la puerta de los cielos. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por ver este video.